Muy bien. Pues, a ver, ¿cuál considera que es la mayor complejidad, me dicen, en cuanto a la regulación de las facultades de administrar o disponer los bienes de las personas con discapacidad? Pues la mayor complejidad se trata en precisamente conocer que se trata de, o sea, de que esas personas son personas con discapacidad, puesto que ahora se va a exigir siempre su presencia. O sea, solo se necesitará, van a estar acompañados o apoyados por una persona, pero para que estén apoyados o acompañados por una persona será necesario que esta persona lo haya requerido, es decir, que si nosotros no sabemos, no tenemos conocimiento, por eso insisto en el libro informatizado de las limitaciones de administrar o disponer de las personas que forman parte de un país. Si nosotros no sabemos que esas personas tienen unas medidas de apoyo, pudiera ocurrir que esa persona pudiera comparecer sola. Y quizá pudiera tener un intervalo en el que pudiera realizar un acto él solo, pero realmente cada actuación que se realiza tiene una trascendencia de futuro. Entonces, si un procedimiento judicial ha determinado unas medidas de apoyo, será necesario que comparezca otra persona para que se las proporcione. En definitiva, el conocimiento, la identificación. Y ahora tengo, o sea, esta pregunta era de Marcela Coronel y ahora hay una pregunta de Fiorella Milagros Giraldo González que dice que mencionó la designación de curadores para las personas que contaron con alguna discapacidad. ¿En España no se ha adoptado la figura de apoyos y salvaguardas? Sí. ¿Cómo se regula en su país? Efectivamente, hay medidas de apoyo en las que el propio guardador de hecho puede convertirse ya en el curador. En realidad, el curador asiste solo en aquellos casos en los que en realidad va a ser necesaria siempre la presencia de la persona que tiene, que adolece de una discapacidad, y lo que va a necesitar es una medida de apoyo. Normalmente el guardador de hecho, que puede ser una persona de la familia, será convertido en curador, en un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el juzgado. Siempre va a ser oída la persona con discapacidad. Los jueces españoles se están trasladando a hacer esas visitas porque, lógicamente, hay personas, pues, o porque no tienen visión, o porque van en sillas de ruedas, o porque no pueden, les resulta costosísimo trasladarse a una vista oral en un juzgado, y son los juzgados los que lo están haciendo. Algunos de los guardadores de hecho están siendo convertidos en curadores. Lo que ocurre es que luego, como los guardadores de hecho son familiares, al convertirlos en curadores puede haber algún tipo de incompatibilidad y entonces o conflicto de intereses. Y en esos casos, cuando, pues, por ejemplo, tienen que vender la casa donde viven para internarles en una residencia, hay que nombrar un defensor judicial. Y cuando el grado de discapacidad es tan grande que impide, o sea, que realmente produce una limitación de la propia capacidad jurídica, es cuando se acude a la figura del curador representativo. El término del tutor ha sido desterrado, pero en definitiva el curador representativo de ahora sería el tutor de entonces. No sé si ha quedado claro, si no ustedes me insisten. Hay otra pregunta de Rita Silvia Tomasto que dice: en el caso de apoyo con las publicaciones, leyendas, vídeos y en braille para personas con discapacidad visual sobre los registros mercantil, propiedad y bienes muebles, para conocimiento de esto, ¿solo lo realizan con las instituciones que tienen convenio? ¿Cómo acuden a ellos para el acceso? La guía en braille está a disposición de todo el mundo, no, o sea, para cualquier ciudadano que tenga un defecto de visión. Las guías
guías a las que me he referido están también abiertas en la página del Colegio de Registradores porque son guías fáciles. Y los convenios, que hay convenios, pues por ejemplo, para el acceso al RETIR, porque el acceso al registro de titulares reales es un acceso libre para todos aquellos que tienen un convenio, o también para las autoridades que tienen que ver con el blanqueo de capitales, para las autoridades independientes y las autoridades, por supuesto, judiciales, la Fiscalía, la Guardia Civil, pero luego hay con otras instituciones con las que se firman convenios especiales para llevar a cabo actuaciones especiales. Entonces, esos se firman convenios entre el Colegio de Registradores de España y los organismos correspondientes para que puedan acceder a todas nuestras bases de datos. Entonces dice otra, Erika del Carmen García Paza. Con todas las medidas que se han asumido en España, ¿cuál considera que sigue siendo una vulnerabilidad que genera riesgo en la contratación y que finalmente llega al registro? Pues el riesgo es descansar un día o quedarte dormido un día, porque es como cuando hablamos con los del blanqueo de capitales o de las instituciones financieras a través de sus asesorías jurídicas, siempre, nunca dejan de trabajar, siempre están trabajando. Y entonces, aunque una sentencia, un juzgado haya declarado nula una cláusula por abusiva incluida en un contrato de financiación y que, por tanto, esa entidad la entidad financiera deba cambiar la minuta, inmediatamente la asesoría jurídica buscará una fórmula de redacción, puesto que su negocio está en seguir otorgando préstamos en las mejores condiciones, otorgar pues una minuta que de alguna manera venga a decir lo mismo, pero de distinta manera. Entonces, el riesgo va a estar siempre, no, o sea, es nuestra obligación el ejercicio del derecho y procurar, o sea, la justicia y la equidad de las partes de una manera completamente equitativa. Por eso decía que las instituciones, o sea, la institución registral es muy importante. La función de formación, el aprendizaje, o sea, nos tiene que obligar a hacer de liebre para que nosotros sigamos estudiando y formándonos, pero desde luego tiene que darnos todas las facilidades. Por ejemplo, con lo de las personas con medidas de apoyo, lo que hace es parametrizar eso dentro de los sistemas informáticos registrales, de tal modo que a cada uno nos sale una alarma. O también cuando hay operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, también se han parametrizado ya en los ordenadores. Cuando nos llega, por ejemplo, un préstamo hipotecario muy gordo de mucho importe y luego inmediatamente que se cancela en un periodo de tiempo, igual al registrador se le puede pasar, pero al ordenador no, porque tiene parametrizadas una serie de alarmas y entonces eso nos hace a nosotros verlo. Entonces, en definitiva, es no dormirse, o sea, estar ahí. Una última pregunta, creo que nos da tiempo. Dice, ¿qué sucede con las personas que se encuentran en la lista negra como malos gestores y se pretende su nombramiento como administrador de una empresa? Puesto que lo que pasa es que lo rechazamos. Es obligatorio, es el artículo 63 bis del Reglamento del Registro Mercantil Español, que se modificó precisamente después de la Convención de Nueva York y como consecuencia de las limitaciones que un procedimiento de insolvencia puede generar como consecuencia de que ese concurso, esa situación de insolvencia haya sido declarada culpable, o sea, que no haya sido fortuita. En ese caso, el procedimiento termina con, cuando es culpable, estableciendo que el administrador, el representante orgánico de una empresa que tiene su parte de responsabilidad, hay un plazo, establece la legislación española, entre 5 y 10 años en el que se le inhabilitará para el ejercicio del comercio o para desempeñar un cargo como administrador, liquidador o apoderado. Entonces nosotros lo rechazamos. Rechazamos la inscripción de la constitución de esa sociedad o de la disolución de esa sociedad, puesto que la Constitución obligatoriamente necesita un representante orgánico. No se puede constituir una sociedad sin un representante orgánico, sin un órgano de administración. Entonces nos lleva a calificar negativamente y a denegar la inscripción de la Constitución. Y con esto creo que han quedado
resueltas todas las preguntas o las que estamos dentro de tiempo, y creo que ahora pues será una oportunidad también escuchar a los panelistas. Doctora Madrazo, le agradecemos conectarse a esta hora de la noche y la respuesta a las preguntas formuladas. ¿Algún mensaje final para las 1.289 personas que nos acompañan en las 2 salas de Zoom? Pues mi mensaje es que sigan siendo excelentes registradores y entusiastas del derecho, reciclándose, formándose, y un poco lo que decía, yo creo que era el superintendente, pues la vocación de servicio público. Estamos para servir a los demás, y sirviendo a los demás, pues servimos a la institución y la enriquecemos.